No hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Lo recuerdan, ¿no? Esa frase la utilizamos en el último video, en este video que hablamos de las primicias. Pero sabes que hay una nueva oportunidad. Dios te da una nueva oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades. Y nos da una nueva oportunidad. Si aquellos que no pudieron hacerlo en la primera semana, lo podemos hacer en esta segunda semana. De entregar una oración y entregarle nuestras primicias a Dios por este año. Así que no seas remolón y tomate ese tiempo para dedicarle a Dios un tiempo para darle las primicias, porque Él se merece lo mejor y estamos en los primeros días de este año, así que dale lo mejor de las primicias de este año. Y hablando de primicias, también quería traer a colación el tema de la reunión que tenemos comúnmente al finalizar el año, esa reunión de acción de gracias. Pero esa reunión de acción de gracias obviamente es para agradecer lo que pasó durante ese año. Y uno va con testimonios y va con agradecimientos, pero la reunión de acción de gracia simplemente es para agradecer lo que pasó. Pero lo que nosotros queremos hacer hincapié en este principio es que la reunión de primicias es una imagen de lo que va a pasar durante este año. O sea que vos estás ofreciéndole a Dios algo que todavía no sucedió. Así que eso tiene un doble peso espiritual, porque vos le estás agradeciendo a Dios por lo que va a suceder en este año 2021. Y de acuerdo a tu acción de primicia, de darle esa primicia a Dios en estos días, va a ser el resultado del fruto de todo este año. Por eso es tan importante de que vos te tomes un tiempo y que puedas ofrecerle a Dios este tiempo de primicia. Algo parecido sucedía con Nehemías. Nehemías, en el capítulo 10, dice que se comprometía junto con el pueblo a ofrecer las primicias del año. O sea que llevaban los primeros frutos, llevaban inclusive lo que daba la tierra, llevaban el vino, llevaban el aceite. Ellos se comprometían a cada año llevar las primicias. Era algo que salía de su corazón. Y algo parecido sucede con nosotros, porque nosotros comenzamos el año con promesas a Dios, que vamos a tratar de hacerlo mejor y ponemos expectativas, y esas expectativas y esperanzas y ganas se van durante los primeros días, por decir así, el primer trimestre, se empiezan a apagar. Y realmente empezamos a perder intensidad y todo lo que prometimos en los primeros días, muy pocas veces lo terminamos de cumplir. Por eso yo quiero que vos subrayes un versículo que está en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4, que dice: cuando haces promesas a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Y el último dice: cumple lo que prometes. Así que aquellas personas que se van en promesas y que realmente no las cumplen, quiero que sepan de que para Dios somos insensatos los que hacemos esas cosas, porque no tenemos que tardar en cumplir las promesas que le hacemos a Dios. Así que cumplamos lo que prometemos. Y somos esas personas que, si lo hacemos realmente, vamos a marcar una diferencia en esto que recién comienza, que es este año. Así que hablando del Día de Acción de Gracias, este día está cimentado en agradecer y retribuir todo lo que pasó durante un año. Pero el principio de la primicia se basa en honrar a Jehová. El principio de la primicia se basa en honrar a Dios. Vos estás honrando a Dios por algo que todavía no sucedió, pero estás honrando por el futuro, por el fruto de este año. Y honrar viene del verbo kavod en hebreo, que significa honra, majestad y gloria. Así que en el Proverbios capítulo 3 versículo 10, que hemos leído varias veces, honra a Dios con tus primicias y Él multiplicará tus graneros, hace hincapié en eso, en que si honramos a Dios, Él nos va a retribuir, Él nos va a dar abundancia en nuestros graneros. Y cuando hablamos de graneros, hablamos de granos, hablamos de silos, y es una palabra simbólica en la Biblia, porque cuando hablamos de granos, también hablamos de semillas, hablamos de provisión, hablamos de abundancia de recursos. Por eso Dios se compromete con nosotros de que si honramos a Dios con nuestras primicias, Él va a dar abundancia en nuestros graneros. Y yo quería hacer hincapié en esa palabra honrar a Dios.
Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿realmente honramos a Dios con nuestra forma de actuar? ¿O dejamos mucho que desear en varias oportunidades? ¿Honramos a Dios con nuestra forma de hablar? ¿O muchas veces nuestra forma de hablar no nos asemejamos a un cristiano nacido de nuevo? Por eso quiero hacer que vos recapacites con esta palabra de primicias, de honra. Porque honrar para nosotros significa valorar, significa respetar, significa obedecer. Y yo quiero hacer hincapié en este último vocablo, obedecer. Porque honrar también tiene que ver con obedecer. Eso es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Así que nosotros, tanto en el día de acción de gracia, como en el día de primicias, estamos ofreciendo y damos siempre algo a Dios. Como por ejemplo nosotros hacemos cultos de agradecimientos con testimonios o con celebración y exaltación. Pero si realmente queremos darle algo a Dios que lo agrade, que lo ponga contento, que lo complazca, tenemos que ofrecerle nuestra obediencia. Tenemos que honrarle con nuestra obediencia. Hay un versículo en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que dice así: para Dios obedecer es mejor que los sacrificios. Para Dios obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que lo más grande de tus primicias. En otra versión dice que la grosura de tus carneros. O sea que Dios está muy poco interesado en nuestras ofrendas y en nuestros sacrificios, pero sí está muy interesado en que lo honremos con nuestra obediencia. Dios quiere gente obediente, necesita hijos obedientes, necesita gente que no pongan sus propios principios o conceptos, sino que los releguemos a un segundo plano para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y yo te puedo asegurar y te puedo aconsejar de que vas a tener buenos resultados. Así que Dios nos desafía a llevar una vida de obediencia. Vos te preguntarás por qué. No, porque hoy en día la transgresión está en las primeras planas. Lo que ha sucedido en estos últimos días en el Congreso con esta nueva ley es transgredir. La gente quiere transgredir, no quiere obedecer. Entonces, ¿por qué es tan importante la obediencia ante Dios? Porque la obediencia tiene grandes consecuencias para bien. La obediencia tiene grandes consecuencias para bien, pero la desobediencia tiene muy graves consecuencias para mal. Por eso tenemos que ser obedientes. Mira, hay un versículo en Romanos capítulo 5, versículo 19, que dice así: así como por la desobediencia de un hombre, y está haciendo referencia a Adán, así que por la desobediencia de Adán muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos son constituidos justos. Así que por Adán todos somos pecadores, pero por medio de la obediencia de Jesucristo somos todos justificados. Y fíjate vos que Jesús fue una persona obediente, fue una persona que siempre le hizo caso a Dios. Dice que estando en condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Así que el obedecer también tiene mucho que ver con humillarnos, con negarnos a nosotros mismos. Y Él lo demostró en muchas oportunidades. Y la más puntual es la que todos sabemos en esa noche, tan fatídica noche, que Él le dijo al propio Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Jesús fue nuestro ejemplo de obediencia. Por medio de Él tenemos vida eterna. Por medio de Adán teníamos maldición y pecado, pero por medio de la obediencia de Jesús nosotros tenemos vida y en abundancia. Pero así como Jesús cambió el destino de muchos de nosotros por su obediencia y tenemos vida, también algo totalmente contrario fue lo que sucedió con el primer rey de Israel. Muchos sabrán que el primer rey de Israel se llamaba Saúl. Y en Saúl lamentablemente vemos muy graves consecuencias y hasta el cambio de su destino, del destino de su vida por la desobediencia. ¿Por qué decís que yo estoy diciendo el cambio de destino? Vos te agarrás esa pregunta: ¿por qué el cambio de destino? Ahí en 1 Samuel, capítulo 9, 10 y 11, habla toda la historia de Samuel y de Saúl. Y Dios hace referencia a Saúl
diciendo, Saúl, va a gobernar a mi pueblo. Ese era el destino de Saúl. Era hablado por el profeta Samuel y eso era lo que Dios quería hablar. Y dijo, va a gobernar mi pueblo. Ese era el destino, ese era el propósito. Y Saúl comenzó bien, pero terminó muy mal. Saúl, como muchos de nosotros, a veces empezamos con un empuje, con actitud, con potencial, pero tenía muy poca obediencia y hacía caso a lo que a él le parecía. Así que la desobediencia es algo que a Dios le pesa mucho. A Dios le pesa mucho. Es más, llegó a decir de Saúl, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Así que fíjate vos a qué grado llega la desobediencia ante Dios que no le agrada, que le pesa en su corazón. Pero sabes que la palabra le pesaba a Dios, yo creo que no era con bronca o con enojo, sino que le pesaba de tristeza. Porque había confiado y había puesto muy buena predisposición para levantar a Saúl como rey. Sin embargo, le pesó a Dios por la desobediencia de Saúl, de hacer cosas que no estaban fuera de la ley de Dios. Así que Dios no puede respaldar decisiones de personas que son desobedientes. Por eso es tan importante que obedezcamos a la palabra de Dios. Muchas veces buscamos la dirección de Dios, palabra de Dios, pero también otras muchas veces somos desobedientes a la palabra de Dios. Y Dios nunca va a respaldar a personas que son desobedientes a sus leyes, a la palabra de Dios. La desobediencia nos roba el discernimiento y la claridad espiritual. Que lo voy a repetir de vuelta. La desobediencia nos roba el discernimiento y la claridad espiritual. Muchas veces nosotros pensamos que hacemos las cosas bien, sin embargo estamos haciendo lo contrario, pensando que estamos haciendo bien. Algo parecido le pasó a Saúl. En una oportunidad, Dios lo manda a hacer un trabajo como rey con su ejército. Tenía que deshacerse de todo un pueblo. Y para Dios todo es todo. Sin embargo, él cumplió casi todo. Y hasta en un momento, hablando con Samuel, él afirma convencido de que había obedecido la voz de Dios en todo. Sin embargo, sabemos todos que había perdonado al rey, que era Agag, y había perdonado algo bueno del ganado y de lo que había allí con vida. Y eso no era lo que Dios le había mandado. Y de ahí la frase que muchos de nosotros la sabemos de memoria, que para Dios obediencia parcial es desobediencia total. Para Dios, obediencia parcial es desobediencia total. Dios muchas veces nos manda amar a nuestro enemigo. Sin embargo, nosotros amamos a nuestros enemigos que nos caen bien. A los enemigos directamente le hacemos la cruz. Y eso es desobediencia total. Así que tengamos en cuenta lo que Dios nos manda. Porque en otros casos también Dios nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Sin embargo, nosotros pensamos de que ellos no se merecen nuestro respeto y la honra por lo mal que nos trataron durante nuestra vida. Sin embargo, no hay ningún asterisco ni nada que diga si son malos, no los honres. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento que tiene promesa. Y muchos de nosotros no lo cumplimos. Y como ese hay muchas cosas que no cumplimos, porque lo hacemos de acuerdo a nuestra forma de pensar. Por eso digo que nos roba el discernimiento espiritual y la claridad espiritual. Porque aún haciendo lo contrario, desobedeciendo la palabra de Dios, nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto. Así que yo quiero que vos tomes esta palabra de obediencia a Dios, para que realmente pongas en oración lo que vos tengas que plantear para este año, para que te sujetes a la voluntad de Dios y seamos obedientes a su palabra. ¿Sabes que hay un versículo que hace muchos años me quedó así en mi interior, en Colosenses 3:6, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabes quiénes son esos? Los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y la Biblia en Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para ese es pecado. Así que muchos de nosotros que tenemos años de iglesia sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Muchas veces nos reímos en la obra porque los chicos que están trabajando saben lo que tienen que hacer y decimos, ¿sabés hacerlo? Sí, sí, pero no lo haces. ¿No? Es como que sabemos realmente lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Bueno, en lo espiritual
Para Dios eso es muy problemático, porque no puede confiar en alguien que es desobediente. Así que te dejo este versículo para que vos lo estés escudriñando. Este versículo que para Dios la obediencia es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, de todas las primicias. Así que si querés tener un futuro feliz para tu casa, para tu familia, yo creo que la clave está en ser obediente. Y sabe que esto es como un trabajo, es el verbo de actuar en obediencia, tengo que obedecer. Y no es algo fácil, no es algo fácil porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que estar sacrificando nuestro ego y tenemos que sacrificar nuestro yo, que muchas veces está antes que el diablo, porque muchas veces le ponemos y le echamos la culpa al diablo. Sin embargo, nuestro ego y nuestro yo son mis principios, mis principales enemigos antes que el diablo. Así que yo te dejo esta palabra de que en este tiempo no solamente le ofrezcamos a Dios las primicias, sino que lo honremos a Dios con nuestra obediencia. Y vas a ver cómo te va a cambiar este año 2021. Así que tomate fuerte de la mano de Dios. Necesito de que vos tomes nota de todos los versículos que hemos leído hoy y que lo escudriñes, porque yo sé certeramente de que Dios tiene algo especial con estos versículos para vos. Y no quiero que esta iglesia o la iglesia del Centro Cristiano Amanecer Casero tengamos otro año de transición. Ya tuvimos un año de transición en el 2020 que no sabíamos cómo era esto de la pandemia. Este año no podemos tropezar nuevamente con la misma piedra. Iglesia, Dios nos ama. Iglesia, hay muchas grandes cosas para este año, para cada uno de nosotros, para sus hijos, pero tenemos que ser obedientes. Así que no dudes más, dale a Dios esa honra y dale a Dios ese sacrificio de obediencia y dale las primicias en estos primeros días del mes de enero 2021. Te amamos, te mandamos un saludo junto con mi esposa y realmente seguimos orando para que podamos vernos pronto y que esto de la pandemia se disipe, para que podamos vernos cara a cara y poder realmente estrecharnos las manos y quizás darnos un abrazo como lo hacíamos antes. Dios te bendiga, seguimos orando por cada uno de ustedes.